En esta ocasión les voy a hablar de los modos de extinguir las obligaciones, para lo cual les compartiré pantalla de acuerdo a lo que es el tema. Los modos de extinguir las obligaciones de acuerdo al Código Civil en el artículo 1583. El no cumplimiento de las obligaciones acarrea consecuencias jurídicas. Cuando este incumplimiento de un contrato se refiere a indemnización de perjuicios, resolución del contrato y en ocasiones cuando existe cláusulas penales en el pago de monto establecido en la cláusula por incumplimiento. En esta ocasión les voy a detallar cuáles son los modos de extinguir las obligaciones de acuerdo al artículo 1583 del Código Civil ecuatoriano. En primer lugar tenemos el pago en efectivo. Solucionar el pago quiere decir de que usted o cualquier otra persona o yo debemos cancelar nuestras deudas que hayamos contraído. Por ejemplo, si nosotros adquirimos un bien y quedamos en pagar cierta cantidad de dinero, para extinguir la obligación, debemos cancelar el precio justo. Otro punto importante es la novación. La novación se refiere a sustituir una obligación por otra. Por ejemplo, si yo tengo que pagar a una persona porque le he comprado un cuadro de pintura, entonces en sustitución de esa obligación, en vez de pagarle yo el cuadro de pintura, arreglo con esta persona en pintarle la parte interior de su casa. Entonces ahí se ha cumplido el punto de novación. Otro punto es la transición. ¿Qué quiere decir? Que se hace un contrato entre las partes. Por ejemplo, cuando una persona y otra persona, en mutuo acuerdo, firman un contrato para cierta actividad económica. Entonces el cumplimiento quedará sellado cuando éste se cumpla y así queda realizada la transición. La remisión. Este punto también está dentro del artículo 1583 y se refiere a perdonarle a una persona la deuda. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando a una persona se le debe dinero y esta persona que está deudora ha tenido alguna calamidad o por alguna situación, la persona puede perdonarle la deuda. Entonces la persona perdonada de la deuda por remisión ya no tendrá la obligación de pagarle. Así se extinguirá la obligación de él. Otra, otro modo es el punto confusión. La confusión quiere decir que una persona está en calidad de deudor o en calidad de acreedor. Entonces, como por ejemplo sería de que una persona aparece en un contrato el mismo nombre de él como deudor y de él de acreedor. Entonces, habiendo esa confusión, no existe una obligación. Otro punto también a toparse es la pérdida de la cosa que se debe. Este punto quiere decir que cuando a una persona le toca entregar un cuerpo físico, quizás le prestaron, por poner un ejemplo, una herramienta,
y esta herramienta se perdió. Entonces, él tiene que entregar esta herramienta, pero como se ha perdido, no puede hacerlo. Si llega a cierto acuerdo con la persona, se extinguirá la obligación que ha contraído. Otro punto también es la prescripción. La prescripción quiere decir que para reclamar el derecho al cumplimiento de las obligaciones, se tiene que cumplir un tiempo. Es decir, por poner un ejemplo, a una persona se le presta un automóvil por una semana. Entonces, en esa semana podrá ocupar esta persona el automóvil, pero al cumplirse ese tiempo, puede reclamar el derecho de la obligación. Así se cumpliría este punto de la prescripción. Otro punto también es la declaración de nulidad o rescisión. Este punto se da por vicios en el contrato o incumplimiento. Por ejemplo, cuando dos personas han convenido en un contrato, cada una voluntariamente, y han firmado un acuerdo en que los dos cumplirán. Puede ser un contrato en que hayan quedado en fabricar una casa, pero si existe vicios en el contrato o no se ha cumplido esta parte de uno de los dos, se declara la rescisión de nulidad. Estos son los modos de extinguir las obligaciones. El artículo 1583 del Código Civil las ampara todas como base legal. Muchas gracias por la atención.